Buenos días, vamos a esperar 5 minutos y arrancamos. 5 minutitos y arrancamos con el módulo 4 de manejo de quintas de limón. El tema que hoy nos convoca: riego y fertilización para quintas nuevas y en producción. El disertante, el ingeniero agrónomo magíster Ariel Quispe de la ER Bellavista, va a disertar sobre esta temática. En 5 minutos arrancamos. Bueno, vamos a dar inicio al cuarto módulo de manejo de quintas de limón. Como les dije, hoy nos convoca el tema riego y fertilización para quintas nuevas y en producción, el disertante, el ingeniero agrónomo magíster Ariel Quispe de la ER Bellavista. Este es el cuarto módulo de un cronograma de capacitaciones que está organizado por el proyecto local frutícola y articulado y coorganizado por el proyecto Fontagro HLB. Las preguntas, por favor, las van haciendo en el chat, y al final de la disertación de Ariel, pasamos las preguntas para que Ariel pueda evacuar sus dudas a quien necesite. Voy a hacer la presentación del disertante. El ingeniero Ariel Quispe es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, egresó en el 2006. En el 2013 obtuvo el título de Magíster en Riego y Drenaje de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Su tesis fue evaluación del efecto de la fertilización distribuida bajo distintas condiciones de manejo de agua en el cultivo de naranja Valencia Ley Citrusinensis en Bellavista Corrientes. Ariel ingresa como becario de práctica profesionalizante en la Agencia de Extensión Rural del INTA Bellavista en el 2007, y en el 2009 inicia como becario de posgrado part-time su cursado en la maestría de riego y drenaje de la Universidad Nacional de Cuyo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y en el 2013 ingresa como extensionista, cumpliendo funciones en la Agencia de Extensión Rural del INTA Bellavista hasta la fecha. Él es participante del proyecto local frutícola, también tiene actividades dentro del proyecto local hortícola y en algunos otros proyectos estructurales de nivel nacional con los cuales compartimos algunas de las actividades. En este momento, Ariel, estamos trabajando dentro del proyecto local frutícola. Vamos a dar inicio a un lote demostrador en riego y fertilización también. Ya lo vamos a convocar para alguna jornada que vamos a hacer en ese lote demostrador. Ariel, tenés
dejo de compartir, así puedes compartir tu presentación y puedes dar inicio a tu charla. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la presentación, Víctor. Y bueno, acá les dejo una dirección de correo electrónico por si después quieren contactarse en forma personal, ¿sí? quispe.ariel@inta.gov.ar, o si no, en la Agencia de Extensión Rural, acá en la ciudad de Bellavista. Bueno, para comenzar un poco, vamos a conversar de lo que es el tema del riego y la fertilización en quintas nuevas y en producción. Vamos a comenzar hablando de la importancia que tiene el riego en el sistema productivo, la fertilización, y por último les voy a mostrar los resultados que se obtuvieron de la tesis que mencionaba Víctor, que realicé cuando tuve mi posgrado, ¿sí? Bueno, para comenzar, si nosotros estamos hablando de un sistema productivo comercial de alta producción, nosotros tenemos diferentes factores que son importantes tener en cuenta. En esta charla vamos a hacer hincapié principalmente en lo que es el agua, los nutrientes, ¿sí? La sanidad también es otro factor, pero que no lo vamos a tratar en esta oportunidad. Entonces, un sistema de alta producción, necesariamente vamos a tener que tener un buen suministro de agua para que el cultivo tenga un buen desarrollo, como así también una buena provisión de nutrientes. Y entonces, de esa manera, vamos a poder estar hablando de un sistema productivo de alta producción, ¿no? Un poco como para comenzar a entender por qué decimos que es importante el tema del agua en los cultivos, tenemos que, por un lado, recordar que las plantas normalmente en su constitución están conformadas por un 80% de agua y un 20% de materia seca. Dentro de ese 80% de agua, nosotros tenemos que un 98% la planta la utiliza para el proceso de transpiración, ¿sí? Es un proceso a partir del cual la planta puede regular su temperatura, como así también le permite absorber los nutrientes que se encuentran en la solución del suelo e incorporarlo a los diferentes órganos que se encuentran en desarrollo o crecimiento. Asimismo, tenemos que un 1.5% de esa agua la planta la utiliza tanto para la fotosíntesis, para el crecimiento y la reproducción del cultivo, ¿sí? Y con respecto a lo que es la materia seca, está constituida principalmente por los nutrientes, ¿sí? Y carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, dentro de lo que es el riego, la gran pregunta siempre que nos hacemos es cuánta agua tenemos que aplicar a nuestro cultivo. Pero para entender o para poder llegar a responder esa pregunta, tenemos que comprender cuáles son todos los procesos que se suceden en este sistema productivo, ¿sí? Nosotros tenemos que el cultivo se encuentra anclado en el suelo, ¿sí? Y nuestro suelo va a ser nuestra principal fuente de almacenamiento de agua para que el cultivo luego lo pueda aprovechar. Dentro de este sistema, ¿sí? Dentro de este sistema acá, tenemos un ciclo del agua que se produce, donde vamos a tener, por un lado, los aportes de agua hacia el suelo, que va a ser a través de las precipitaciones que se produzcan en la región y en la zona durante el ciclo del cultivo, como así también en el caso de tener incorporado el riego, los aportes que se puede hacer a través de esta práctica. Por otro lado, dentro del sistema nosotros tenemos lo que son consumos o pérdidas de agua, que se va a producir principalmente de dos formas. Una, a través del suelo,
la evaporación del agua que se encuentra en el suelo directamente hacia la atmósfera, por efecto de la temperatura, por efecto del viento, por efecto de la humedad ambiente. Y por otro lado, como explicamos al principio, a partir del proceso de transpiración que se produce en la planta, ¿sí? Y estos dos procesos de evaporación y transpiración, nosotros la vamos a denominar evapotranspiración. Y en cierta medida es lo que va a representar el consumo de agua desde en la superficie del suelo. Bien, entonces estuvimos hablando de precipitaciones, estuvimos hablando de evapotranspiración, y acá les presento un poco lo que sucede acá en la zona de Bellavista, Corrientes, ¿sí? Este es un gráfico con los consumos de agua promedio, ¿sí? De una serie histórica desde el año 80, para cítricos, consumo acumulado, ¿sí? Mensual. Y tenemos en este gráfico de líneas representada la precipitación promedio histórica también. Y si nosotros empezamos a observar cuál es el consumo mensual promedio del cítrico en la zona, vemos, por ejemplo, que en enero, ¿sí? El consumo, ¿sí? Está por debajo de lo que es el aporte de las precipitaciones, ¿sí? El aporte de agua de las precipitaciones en forma natural, o sea que estaría cubierto el consumo de agua para ese mes. Y así, si podemos observar, para febrero, para marzo, abril, mayo, junio, julio, se encuentran cubiertos esas necesidades de agua o consumo de agua de cultivo. Sin embargo, acá en el periodo de agosto, vemos que se genera un déficit, ¿sí? En el cual el consumo de agua del cultivo es mayor al aporte de las precipitaciones mensuales para ese periodo. Luego el resto de los meses también se encuentra cubierto. Con lo cual nosotros podríamos decir que es una zona muy propicia para realizar el cultivo sin la necesidad de incorporar la tecnología del riego, ¿no? Pero sabemos que eso no sucede y que por algo hay instalados y cada vez se están incorporando más equipos de riego en las quintas cítricas. Vamos a explicar por qué. Acá tenemos otro gráfico donde tenemos la misma serie histórica, ¿sí? De precipitaciones. Luego tenemos de la serie histórica de consumo de agua para el cultivo de cítrico. Y le agregamos lo que es el régimen de precipitaciones del año 2020, ¿sí? El promedio mensual. Entonces, acá vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Vemos que en enero tuvimos un déficit hídrico, ¿sí? El consumo de agua fue mayor al aporte de las precipitaciones. En febrero fue un balance positivo, y luego tenemos que desde marzo, ¿sí? Hasta septiembre tuvimos un balance negativo. Quiere decir que estuvimos en un periodo de estrés hídrico durante este periodo. En octubre aparentemente se cubrieron las demandas de ese mes del cultivo, y luego en noviembre y diciembre volvieron a disminuir. Esto un poco para reflejar la variabilidad que tenemos en el clima, y no podemos quedarnos solamente con que la serie histórica, ¿sí? Nos marca o nos refleja de que prácticamente no tenemos que realizar riego, sino que ante estas variaciones que estamos teniendo cada vez más constantes, hay que empezar a prestar más atención el tema de la suplementación del riego en los cultivos. Ahora, nosotros, a ver, cuando vamos a regar, después está la pregunta, ¿cada cuánto regamos? ¿Sí? ¿Hacemos riegos mensuales o cada cuánto va a ser el periodo de riego que tenemos que hacer? Y esto un poco para ver qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a hacer lo que denominamos balances hídricos y vemos cuáles son los aportes de la lluvia y cuál es el consumo de la planta. Si nosotros hacemos estos balances, acá está hecho en forma semanal, ¿sí? El balance hídrico, y nosotros empezamos a ver un poco más en detalle qué es lo que sucede durante un periodo, que en este caso es un mes, ¿no? Que por ahí nosotros, si hacemos la acumulada, quizás nos da un valor mayor de precipitaciones,
¿sí? Que del consumo de agua y diríamos no tenemos que regar. Pero sin embargo no sucede eso, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en el periodo de marzo, tenemos un momento de déficit hídrico durante el primer mes. Y después vemos que durante la segunda, tercera y cuarta semana están cubiertos las necesidades de agua del cultivo. Hasta ahí vamos y fenomenal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos analizando más en detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este balance hídrico? Y nos vamos a una escala ya diaria, ¿sí? Yendo a una escala diaria en el periodo de marzo, que veíamos recién un balance semanal, ahora vemos un balance diario. Y acá podemos observar, ¿sí?, cómo durante toda la semana de marzo, la primera semana de marzo y parte del comienzo de la segunda semana, nosotros tenemos un alto déficit hídrico, ¿sí? Un gran consumo de agua y el aporte por parte de las precipitaciones nulo. Y así podemos ver más en detalle qué es lo que sucede en cada momento, en cada día de ese mes. Lo mismo acá, podemos observar para el periodo de noviembre, ¿sí?, cómo queda reflejado el balance hídrico, lo cual nos estaría dando la pauta a nosotros que durante estos periodos necesitamos tener un riego suplementario para aportar la demanda de agua que tiene nuestro cultivo, ¿sí? Bien. Ahora le quiero hablar de otro concepto que es importante tener en cuenta al momento de pensar nosotros en nuestros riegos, ¿sí? El riego es una tecnología que tiene su costo, ¿sí?, y tiene sus ventajas. Y para poder aprovechar las ventajas que tiene este sistema, nosotros tenemos que llegar a entenderlo, ¿sí?, cómo funciona, para sacarle el máximo provecho. Y una cuestión muy importante en esto es conocer cuál es la capacidad de almacenar agua de nuestro suelo, ¿sí? Y hablamos de nuestro suelo, de nuestra chacra, ¿sí?, particularmente. Porque no todos los suelos se comportan de la misma manera, ¿sí? Entonces es importante que cada uno en su sistema productivo pueda llegar a hacer un análisis de esto que es la capacidad de almacenamiento de agua de su suelo. ¿Cómo entendemos esto de la capacidad de almacenamiento de agua en nuestro suelo? El suelo está constituido principalmente por una parte sólida, que son las partículas minerales. Luego tenemos los espacios porosos que que forman las partículas, los agregados de las partículas. Y tenemos también el agua, ¿sí? El agua que se encuentra en los poros o adheridos a las partículas del suelo. Si nosotros tomásemos es una porción de suelo y lo llenáramos de agua, cubriendo todos los poros, ¿sí?, cubriendo todos los poros que tiene ese suelo con agua, nosotros estaríamos en una situación de saturación. Bien, si nosotros saturamos el suelo y luego dejamos pasar 24 o 48 horas, depende del tipo de suelo, si es arenoso o es arcilloso, nosotros vamos a llegar a una situación que denominamos capacidad de campo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Se liberaron los poros más grandes, se liberaron del agua, ¿sí? Se conocen como poros de drenaje, y son los que pierden el agua más fácilmente por efecto de la gravedad, ¿sí? Y vamos a quedar nosotros en el suelo con un contenido de humedad que se llama capacidad de campo, ¿sí?, que estaría representado acá en este gráfico. Si fuese el peso del suelo 120 gramos, tendríamos que 10 gramos corresponde a suelo, partículas sólidas, y 20 gramos corresponde a agua, que está retenida en el suelo. Bien, si nosotros no regamos, no hay lluvia, ese suelo sigue evaporando agua si está descubierto, o transpirando y evaporando agua si se encuentra con algún cultivo. Ese fenómeno se produce en forma diaria, podemos evaluarlo o medirlo, ¿sí? Se puede estimar ese valor de consumo de agua que tiene un cultivo. Bueno, va a pasar un tiempo en el cual esa agua va a ir saliendo del suelo, ¿sí?, que lo va a ir consumiendo, puede ser las raíces de la planta,
hasta llegar a un punto que nosotros denominamos punto de marchitez permanente. ¿Sí? En este punto de marchitez permanente vemos que todavía hay un remanente de agua, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese remanente de agua que está quedando en el suelo está fuertemente retenida por las partículas del suelo, ¿sí? Con lo cual las raíces no pueden hacer uso de esta agua que se encuentra en ese punto, ¿sí? Y de esta manera, nosotros, con estos dos parámetros, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, nosotros podemos determinar cuál es la capacidad de almacenamiento de agua de nuestro suelo, ¿sí? Que en este caso sería el valor entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Entonces, de esa manera ya vamos a saber cuánta agua puede almacenar nuestro suelo, ¿sí? A modo de ejemplo, suelos arenosos pueden retener lámina de hasta 60 milímetros en un perfil de 1 metro de profundidad, ¿sí? A medida que nosotros ese perfil del suelo vayamos achicando, se vaya haciendo más chico, esta capacidad de almacenamiento obviamente se va a ir achicando, ¿sí? Eso es importante también tener en cuenta de qué profundidad estamos hablando cuando hablamos de la capacidad de almacenamiento de un suelo. Si es a 1 metro, si es a medio metro, a 30 centímetros. Y eso depende mucho de nuestro sistema radicular del cultivo con el cual vamos a hacer el riego. Bien, esto un poco lo que quiero reflejar acá son un cuadro donde se representa por un lado la distancia de un gotero del emisor, ¿sí? En forma horizontal, y el perfil vertical en profundidad, ¿sí? Este es acá arriba tenemos para un tipo de suelo franco, y acá abajo tenemos la gráfica para un tipo de suelo arenoso. Y acá lo que se hace es, por un lado se ponen un gotero de 4 litros hora, y por otro lado se pone un gotero de 20 litros hora. Y fíjense qué es lo que pasa con el perfil de humedecimiento que se genera con un gotero de 4 litros hora, ¿sí? Llegamos hasta casi 40 centímetros en superficie de humedecimiento, y en profundidad hasta los 30 centímetros, ¿sí? Y acá tenemos el tiempo en horas que se hizo funcionar el gotero. 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas, así como se va formando el bulbo de humedecimiento en el suelo. Fíjense, cuando aumentamos, ponemos goteros más grandes, de mayor caudal, fíjense lo que sucede en el tiempo, ¿sí? Ese bulbo húmedo frente a humedecimiento se hace más ancho en superficie, y en profundidad no se va tan abajo, ¿sí? Es menor el recorrido que hace en forma vertical. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los suelos arenosos? ¿Sí? Como tenemos en la mayoría de los cultivos cítricos, nosotros tenemos que se va a presentar esta situación. Decimos, vamos a instalar un sistema de riego, ¿y qué gotero le vamos a poner? ¿Sí? ¿Nos conviene goteros chicos? ¿Nos conviene goteros grandes? Bueno, y acá un poco algo para que vayamos pensando y lo vayamos analizando, qué es lo que sucede con el agua en el suelo. Acá tenemos un gotero de 4 litros hora. Fíjense cómo se va haciendo el bulbo de humedecimiento en el perfil del suelo, ¿sí? A las 4 horas ya está a los 35 centímetros, a las 8 horas se encuentra a los 50 centímetros, a las 12 horas, ¿sí? Con un riego de 12 horas, con gotero de 4 litros hora, tenemos que el frente de humedecimiento se va a los 70 centímetros. Y el ancho que hace de humedecimiento es de entre 20 y 25 centímetros, ¿sí? Fíjense. Bien, ahora ¿qué pasa si nosotros aumentamos, ponemos goteros de mayor caudal? ¿Sí? Esto es para ejemplificar a modo grosso, ¿sí? Que se note bien la diferencia. Se ponen goteros de 20 litros hora, ¿sí? Fíjense qué es lo que sucede. El frente de humedecimiento en el eje vertical, vemos que a las 4 horas llega a los 20 centímetros, a las 8 horas a los 30 centímetros, a las 12 horas a los 35, y a los 16 a los 40. ¿Sí? El avance es mucho más lento.
y el humedecimiento en forma horizontal, fíjense que aumenta, ¿sí? Ya estamos a las 4 horas en 20 centímetros, y se va aumentando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces esto nos tiene que dar un poco la pauta al momento de ir pensando en qué gotero vamos a usar o instalar en nuestro sistema de riego, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos hacer es llevarle el agua a donde se encuentra el mayor volumen de raíces. Normalmente en cultivos cítricos que se encuentran bajo sistemas de riego por muchos años, el mayor porcentaje de raíces se encuentra en los primeros 40 centímetros, ¿sí? Estamos hablando que ahí se encuentra aproximadamente el 60% del volumen radicular activo, ¿sí? Que es el que utiliza la planta para absorber el agua y los nutrientes. Luego en profundidad siguen habiendo raicillas absorbentes, pero en menor proporción. Bueno, creo que con estos conceptos, estos temas que estuvimos hablando, vamos a llegar a entender lo que es un balance hídrico simplificado, ¿sí? Donde nosotros lo que hacemos básicamente es determinar cuál es la necesidad de riego o cuál es la lámina de agua que nosotros vamos a aplicar a nuestro cultivo. Este balance hídrico nosotros lo podemos hacer en forma diaria, o sea, en forma diaria podemos determinar qué cantidad de agua tenemos que aplicar a nuestro cultivo. Lo podemos hacer cada 3 días, cada 2 días, cada 4 días, cada 5 días. Lo podemos hacer en forma semanal, ¿sí? Entonces, una vez a la semana hacemos el riego, lo podemos hacer cada 2 semanas, o sea, el tiempo, en definitiva, uno lo puede definir, ¿sí? Pero todo esto siempre tiene sus costos, ¿no? El hecho de decir, hacer balances diarios, semanales o mensuales, luego cuando tenemos que reponer esa lámina, hay que ver si los equipos realmente van a poder hacer eso. ¿Cómo hacemos el balance hídrico? Consideramos por un lado el consumo de agua que tiene el cultivo en el periodo de tiempo que consideremos, si es un día, 2 días, 3 días o semanal. Tenemos que tener en cuenta las precipitaciones que se producen en ese lapso de tiempo, si hubiesen o no. Y por otro lado, hay que considerar cuál es el almacenamiento de agua del suelo, ¿sí? ¿Qué cantidad de agua tiene nuestro suelo para poder hacer este balance hídrico, ¿sí? Bien. Esto sería un poco un gráfico de lo que es un balance hídrico. En este caso no es un sistema de riego, sino que es un campo natural, ¿sí? Es un campo natural en el cual se hace un balance hídrico y se ve cómo es la evolución de la humedad en el suelo. Se determinan las dos constantes hídricas o puntos que nosotros hablamos hoy, capacidad de campo y punto de marchitez permanente para este tipo de suelo, para una profundidad de 30 centímetros, ¿sí? Esto está hecho para un perfil de suelo de 30 centímetros. Se determinó la constante hídrica, capacidad de campo, 33 milímetros, ¿sí? Acá están 32 milímetros de lámina de agua, el punto de marchitez permanente en 13 milímetros, ¿sí? Entonces tenemos que nuestro suelo tiene una capacidad de almacenar agua, de agua útil, ¿sí? Esta, el agua útil que realmente puede utilizar el cultivo, de 30 milímetros. Bien, y acá vemos cómo es la evolución de la humedad en el suelo, ¿sí? En los diferentes momentos o fechas del mes. Tenemos que el 1 de octubre el suelo se encuentra en punto de marchitez permanente, sigue bajando, no hay aporte de lluvia en forma natural, y sigue bajando el contenido de humedad. En este periodo, el 16 de octubre, se produce una precipitación, ¿sí? Que hace que se almacene agua en el suelo. Luego no hay precipitaciones. ¿Qué pasa? El agua del suelo se empieza a perder, ¿sí? Por la evaporación o evapotranspiración. Desciende, bajamos del punto de marchitez permanente y nuevamente hay otra precipitación que hace que se almacene agua en el suelo y lleguemos a capacidad de campo. Inclusive hay un exceso, ¿sí?
Seguramente fue una lluvia muy importante que generó un exceso de agua y pudimos llegar a almacenar nuestra agua en el suelo. Bueno, siguen pasando los días y bueno, así se va repitiendo y vemos cómo se van registrando los eventos de precipitación y los eventos de déficit hídrico o estrés hídrico en esa situación. Esto también lo podemos hacer para nuestros cultivos y entonces ir viendo qué es lo que pasa diariamente o semanalmente con nuestro suelo, cómo está provisto de agua. Bien, acá lo que les quiero mostrar es un poco los valores de la serie histórica de demanda de agua para cítricos en Bellavista, ¿sí? Son promedio. Tenemos que el máximo consumo de agua se produce en el mes de enero, con un valor de 3,6 milímetros por día, es un promedio, ¿no? Diario. Febrero, marzo, abril, y tenemos los valores de consumo promedio de agua diarios, ¿sí? Para esos meses. Estaríamos hoy en septiembre, estaríamos teniendo un promedio de 1,74 milímetros por día, ¿sí? Esto un poco para ver cómo es el consumo de agua del cítrico durante su ciclo, ¿sí? Los menores consumos se producen durante el periodo de invierno, ¿sí? 1,9, 1,09, 1,2 y 1,33. Bueno, resumiendo entonces, podemos decir que es importante estimar el consumo de agua de nuestro cultivo. Para eso vamos a necesitar contar con información, como es la evapotranspiración de nuestro cultivo, cuánto es el consumo de agua que tiene. Eso se puede estimar a partir de algunas herramientas, como ser, por ejemplo, los tanques evaporímetros que se colocan en los predios productivos y uno va midiendo la lámina de agua que se va consumiendo en forma directa en un tanque, ¿sí? Hay programas también, hay programas que utilizan información climática de la zona y a partir de esos valores, ciertos parámetros, nos estima la evapotranspiración del cultivo también. También se pueden utilizar imágenes satelitales, hay gráficos NDVI que se ajustan a las zonas y se puede hacer una estimación del consumo de agua. Los tiempos por ahí quizás son un poco más amplios en tema de imagen satelital, capaz cada 7 días o 14 días, de acuerdo a la imagen que podamos obtener, ¿sí? Y luego también hay empresas privadas que brindan estos servicios, ¿sí? Uno las contrata y les hacen, le determinan o le estiman el consumo de agua de su cultivo en el tiempo que uno lo requiera o lo necesite, ¿sí? También tenemos que conocer cuál es el almacenamiento de agua en nuestro suelo. Esto se hace a partir de análisis físicos en laboratorio. Uno toma las muestras de suelo, las mismas quizás que usa para hacer análisis de fertilidad, puede hacer las determinaciones de capacidad de campo y punto de marchitez permanente de su suelo, y de esa manera obtener una información muy importante. Y por último, con toda esta información, nosotros vamos a poder llegar a hacer lo que es el balance hídrico simplificado para nuestra chacra, y de esa manera saber qué cantidad de agua o cuánto tiempo tenemos que regar en nuestro cultivo para que se encuentre en óptimas condiciones. Bueno, esto es un poco lo que tenía para hablarle de lo que es el riego, ¿no? Y cómo llegamos a un balance hídrico, y así puede determinar cuánto regar. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es la nutrición, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de producción, nosotros tenemos que excesos o déficit, tanto de agua y de nutrientes, van a generar reducción en la calidad y en la producción de nuestras frutas, ¿sí? Y ante
ante la nutrición, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos armar un programa de nutrición adecuado. Y para llegar a armar un programa de nutrición adecuado para nuestro cultivo, es muy importante contar con dos herramientas. Por un lado, lo que son los análisis foliares de nuestros cultivos, y por otro lado, los análisis nutricionales de suelo. Con respecto a los análisis foliares, ¿por qué son importantes los análisis foliares? Los análisis foliares nos van a estar reflejando un estado nutricional del cultivo en un momento dado, ¿sí? Es una foto instantánea que nos va a estar resumiendo en cierta medida qué es lo que pasó para llegar a ese estado o a ese momento nutricional de la planta. Por otro lado, también tenemos que saber que la concentración de los nutrientes, ¿sí?, en las hojas cambia a lo largo del año, ¿sí? No es un valor estable a lo largo del año. Para eso les muestro acá un gráfico, ¿sí? Un gráfico esto de un trabajo de Obreza en California. Está hecho para el hemisferio norte, ¿sí? Cabe aclarar un poco para que vean acá e interpreten los meses del año que se presentan acá en este gráfico. Y acá tenemos la concentración de nutriente expresada en porcentaje de materia seca, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, el caso del nitrógeno, ¿sí? Desde el periodo de brotación de la hoja hasta la caída de la hoja. ¿Qué es lo que sucede? La brotación de primavera parte con altas concentraciones de nitrógeno en hoja y luego comienza a disminuir a medida que se va desarrollando esa hoja, ¿sí? Esto se debe un poco a la movilidad que tiene el nitrógeno dentro de la planta, con lo cual en un determinado momento se redistribuye ese nitrógeno de los tejidos adultos hacia tejidos nuevos. Bueno, en el caso del fósforo, también se produce un decrecimiento en la concentración de fósforo en la hoja, ¿sí?, a medida que se va desarrollando, creciendo. Lo mismo sucede con el potasio. Sin embargo, fíjense, en el caso del calcio, es un elemento que no se mueve, ¿sí? Una vez que se acumula en un órgano, queda ahí el calcio, no se removiliza como en los casos de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces vemos que la concentración a lo largo del ciclo de la hoja se va aumentando progresivamente. Y bueno, en el caso del magnesio tenemos parte con una concentración baja, ¿sí? Llega un periodo del año donde se estabiliza y luego comienza a descender. Bien, si nosotros tenemos en cuenta esto, entonces vemos que es sumamente importante saber el momento en el cual tenemos que hacer el análisis foliar para que nos refleje, ¿sí?, un estado de la planta, un estado nutricional de la planta, donde están estabilizados los nutrientes, ¿sí? Si lo tomamos muy próximo a las brotaciones, hojas chicas, muy chicas, de 1 o 2 meses, podemos tener valores de todo tipo, muy altos de nitrógeno, muy altos de fósforo, muy alto de potasio, muy bajo de calcio, ¿sí? Pero es por el propio movimiento que tienen los nutrientes en las hojas. Entonces acá lo recomendable es hacer el análisis cuando se estabilizan los nutrientes dentro de las hojas. Y eso normalmente se produce, fíjense, primero, segundo, tercero, a partir del 4.º mes, 5.º, 6.º, 7.º, ¿sí? Entre el 4.º y 7.º mes, la concentración de nutriente en hojas se encuentra estabilizada. Y un poco para facilitar la toma de muestra, lo que se hace es, se toman muestras de hojas, llamamos reproductivas, o sea, próximas a frutos, ¿sí?, en ramas donde se encuentran frutos. Y de esas hojas, nosotros las que vamos a muestrear son la tercera y cuarta hoja, contando desde la zona donde está amarrada el fruto, ¿sí? De ahí para arriba, ¿sí?, o sea, para atrás, contamos. Y la tercera y cuarta hoja es la que nosotros vamos a muestrear. Y acá vemos por qué es importante poder muestrear esa hoja, porque son las que van a tener entre 4 y 7 meses de edad.
Bien, este análisis foliar nos va a permitir luego integrar factores que influyen en la disponibilidad y absorción de los nutrientes. Y es importante que en nuestros análisis foliares, cuando tengamos los resultados, nosotros mantener al cultivo, ¿sí?, en un rango óptimo. ¿Y cómo vamos a saber eso? con los valores de referencia, ¿sí? Estos son valores de referencia de concentración de nutriente en hojas, hecho y validado con varios pies, con diferentes copas, y en diferentes suelos, y en diferentes climas donde se cultiva el cítrico, ¿sí? Y estos valores de referencia son para el nitrógeno de 2 a 2,7%, nos debería dar el resultado de nuestro análisis foliar, para fósforo 0,12, 0,18, para potasio entre 1 y 1,7, calcio entre 3 y 6%, y magnesio entre 0,3 y 0,6%. ¿Sí? Estos son los valores óptimos que deberíamos encontrar nosotros en nuestros análisis foliar, y de esa manera decir que nuestro cultivo se encuentra bien nutrido, ¿sí? Ahora, el análisis de suelo. Bien, básicamente mide la concentración de nutrientes que hay en nuestro perfil de suelo, ¿sí? Es importante si se realiza de una manera frecuente, o sea, en forma anual, ¿sí? Y eso nos va a permitir luego correlacionar con los análisis foliares. Este análisis de suelo no nos define el estado nutricional del cultivo. No nos va a decir si se encuentra bien o mal nutrido nuestra planta. Lo que nos va a estar definiendo eso va a ser el análisis foliar, ¿sí? El análisis foliar es el que nos dice si está bien nutrido o está mal nutrido, o hay un desbalance en la nutrición de nuestro cultivo. Es importante al momento de realizar la muestra de suelo, realizarlo, ¿sí?, sobre el área de cultivo donde se encuentra la proyección de la copa, y no en el entrelíneo, ¿sí? Entonces, el análisis de suelo va a contribuir, o es una herramienta, ¿sí?, que nos va a permitir ajustar un programa de fertilización. A ver, ¿qué le quiero decir con esto? Sí, nosotros podemos tener un análisis de suelo que nos dé que está en condiciones adecuadas de nutrientes para satisfacer la demanda del cultivo para esa campaña. Hacemos el análisis foliar y nos marca que tenemos deficiencia de los nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás estamos en una situación de sequía, ¿sí? Venimos de un periodo de sequía donde los nutrientes que nosotros pusimos al suelo no se pudieron solubilizar, por ende las raíces no lo pudieron absorber, ¿sí? La transpiración también disminuye, porque se cierran los estomas, no hay movimiento de agua, entonces ese nutriente queda en la superficie del suelo. O bien venimos de periodos de encharcamiento, ¿sí?, de estrés hídrico por encharcamiento, en el cual las raíces, al no tener oxígeno, tampoco pueden realizar la absorción del agua, y por ende los nutrientes tampoco pueden ingresar a la planta. Se pueden producir daño en raíces, que también nos puede generar de que no tengamos una buena absorción, y entonces no se refleje los análisis de suelo, lo que tenemos, con después el estado nutricional de la planta. ¿Sí? Entonces por eso decimos de que el análisis de suelo solamente no define el estado nutricional del cultivo. Bueno, ahora un poco hablando de lo que son las plantaciones jóvenes, ¿sí? Dentro de lo que son las plantaciones jóvenes, se recomiendan hacer fertilización de base en el hoyo donde va a ir la planta, hacer incorporaciones de fósforo de aproximadamente 220 gramos por planta, ¿sí? Ponemos el fertilizante, lo cubrimos con un poco de suelo, y luego ponemos la planta, ¿sí? A su vez, también se recomienda
hacer un programa de fertilización superficial, ¿sí? En plantas que estamos recién poniendo, aproximadamente con una relación de nitrógeno de 80 a 100 gramos por planta por año de vida, o sea, el primer año, ¿sí? El fósforo 110 gramos y potasio 100 gramos. Todo esto, al menos durante los primeros 5 años, se podría hacer un programa de fertilización con esta relación de nutrientes. El fósforo, por el hecho de que ayuda a lo que es el desarrollo radicular de las plantas, ¿sí? A partir de las raíces, con lo cual es importante que se encuentre disponible para, para ese órgano. Y bueno, y el nitrógeno para poder desarrollar todo lo que es la copa de las plantas, ¿sí? Por eso se hace hincapié en esos fertilizantes durante esta etapa. Y bueno, con respecto al fraccionamiento, es bastante discutido este tema, ¿sí? Depende del tipo de suelo que uno tenga, donde está por hacer la implantación. Puede ser una técnica que mejore la eficiencia del uso de los fertilizantes, ¿sí? Para la zona, para suelos arenosos, se recomienda fraccionar la fertilización, principalmente lo que es el nitrógeno y el potasio, ¿sí? Sin embargo, acá uno lo que busca principalmente en las plantaciones jóvenes es ir acompañando el crecimiento o desarrollo de la planta. Se recomiendan fertilizaciones con el 15% del nitrógeno en agosto y un 20% del fósforo. Luego en octubre, noviembre, un aporte del 45% del nitrógeno restante y 50% del potasio. Y en el periodo de otoño, 40% del nitrógeno restante, el 80% del fósforo y 50% del potasio. ¿Sí? En este periodo tenemos principalmente lo que es el periodo de brotación del cultivo, ¿sí? Vamos a tener mucha masa vegetal y desarrollo de raíces, de ramas, de hojas, ¿sí? De tallo, engrosamiento de tallo. Y en este periodo de marzo a abril es como un periodo en el cual se hace una reserva o acumulación de nutrientes para el periodo de primavera del siguiente año, cuando se produce la nueva brotación, ¿sí? La brotación es fuerte. Bueno, en el caso de plantaciones adultas, ¿sí? Se recomiendan a partir ya de los 5 años hacer aportes crecientes, ¿sí? de los nutrientes. Normalmente hablamos de nitrógeno, aporte entre 45 y 60 gramos de planta por año de vida. Acá tenemos de fósforo, de pentóxido, entre 25 y 40 gramos, óxido de potasio entre 55 y 80 gramos, óxido de calcio 20 gramos y magnesio 10 gramos. Y acá tenemos una relación de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio que se debería mantener. Es importante acá también el tema del fraccionamiento, de la fertilización, para que el cultivo haga un mejor aprovechamiento. En el periodo de brotación, a la salida del invierno, ¿sí? Necesitamos hacer un aporte con nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Acuérdense que el calcio es un elemento poco móvil, entonces es necesario que lo tengamos disponible para que la planta lo pueda ir absorbiendo e incorporando en los tejidos nuevos, principalmente flores y hojas nuevas. En octubre, noviembre, la incorporación del 45% del nitrógeno, el 50% del potasio, pues ya se está empezando, tenemos acá el amarre de las frutas. Y bueno, durante el otoño se complementa con el resto de los nutrientes de nitrógeno, 45%, fósforo 80%, 45% potasio, el 80% de calcio y 95% de magnesio.
Ahora vamos a integrar estos dos componentes de la producción, como son el agua, ¿sí?, con el riego y la fertilización. Y esto lo vamos a hacer a través del fertirriego, ¿no? Que lo que nos permite, por un lado, es incorporar los fertilizantes en forma disponible para las plantas, ¿sí? Estos fertilizantes van a ir disueltos en el agua de riego. ¿Qué es lo que nos permite esto? Tener una solución nutritiva donde se encuentra el mayor porcentaje de raíces. Si nosotros logramos hacer un buen balance hídrico, vamos a lograr esto, tener la mayor disponibilidad de nutrientes en la zona de mayor actividad de raíces. Nos permite reducir el lavado o lixiviado de nutrientes si llegamos a hacer un buen fraccionamiento de los mismos, principalmente el nitrógeno, ¿no?, que es un elemento que se lava fácilmente en el perfil del suelo. Y hay que tener en cuenta para el fertirriego el tema de la calidad del agua, ¿sí? Tanto con el contenido de sales, que hace a la conductividad eléctrica, y el pH del agua, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también lo que es la compatibilidad de fertilizantes. Si hay fertilizantes que no podemos mezclar en una solución en forma conjunta, porque tenemos problema de generar, podemos generar precipitados, que eso a posterior nos puede llegar a producir problemas en nuestros goteros, taponamientos, ¿sí? Entonces es importante conocer la compatibilidad, qué podemos mezclar con qué. El tema de la solubilidad de los fertilizantes. Hay fertilizantes que tienen diferentes grados de solubilidad, ¿sí? Entonces hay que conocerlos, porque si nosotros nos estamos excediendo en la cantidad de fertilizante por volumen de solución madre que preparemos, y por más que mezclemos y mezclemos, ese fertilizante no se va a disolver completamente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, el grado de solubilidad que tienen los fertilizantes que vamos a utilizar para el fertirriego. Y otro factor importante es el tema del control del pH, o sea, de la acidez, y de la conductividad eléctrica en la solución del suelo. Si bien lo podemos medir en la solución madre, lo importante es llevar el control en la solución del suelo, o sea, directamente donde el agua ingresa al suelo, ¿sí? Poder ver qué es lo que pasa, cómo está reaccionando en el suelo esa solución de nutrientes que estamos incorporando, ¿sí? Hay que monitorear y controlar cómo van evolucionando estos valores. Bueno. Ahora un poco lo que voy a hablar es del ensayo que realizamos acá en la estación experimental del INTA, en evaluación del efecto de la fertilización distribuida bajo distintas condiciones de manejo de agua, ¿sí?, para un cultivo de naranja. Este es el trabajo de tesis, que lo hice con el ingeniero Roberto Marano, de la Universidad Nacional del Litoral. Un poco para ubicarnos, ¿sí? Esta es la estación experimental del INTA, en sus predios. Un cultivo de naranja que en su momento tenía más de 20 años de edad, y estaba la mitad del lote con riego por goteo, y apareado un lote en secano, ¿sí? Usted tenía 20 años de riego y 20 años de secano. Como les dije, un lote de naranja Valencia Ley. Y sobre estas dos parcelas se hicieron los ensayos. El objetivo era aumentar la productividad del cultivo de naranja mediante la incorporación de la tecnología del riego y de la fertilización.
queríamos evaluar el efecto de la distribución de la fertilización, o sea, del fraccionamiento, bajo distintas condiciones de manejo de agua, y ver qué es lo que pasaba con los rendimientos y la calidad de la fruta. Bueno, esto es un poco el esquema del ensayo, ¿sí? Era un ensayo en situación de riego, en bloques completos al azar. Teníamos 2 tratamientos, fertilización, fertirriego, una vez por semana, el R0, y RA1, que era fertirriego, 3 veces por semana, durante el periodo de primavera hasta otoño, ¿sí? Durante todo ese periodo se hacía el fraccionamiento, el fertirriego y el riego de cultivo. Luego, en el otro lote, que estaba en situación de secano, se hizo 2 tratamientos. Un tratamiento que era fraccionar la fertilización, SA1, una fertilización fraccionada, y el SA0, que era una fertilización de base, o sea, aplicado en un solo momento. Un poco para entender el tema del fraccionamiento y el aporte del agua y los nutrientes con el riego. Es importante conocer cómo es la curva de crecimiento de nuestra fruta, ¿sí? Y qué es lo que pasa con nuestro cultivo. Entonces, nosotros podemos en los cítricos definir básicamente 3 fases, ¿sí? En el periodo de primavera tenemos que se produce la fase 1, que va desde la floración hasta el fin de la caída o hasta el fin del derrame de fruta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este periodo? En este periodo se está definiendo el número de frutas potenciales que nosotros vamos a tener a cosecha. O sea que si nosotros en este periodo tenemos un déficit nutricional o tenemos periodos de déficit hídrico, o sea, donde falta agua, nosotros vamos a estar afectando directamente a lo que va a ser nuestro número de frutas a cosecha, ¿sí? Después tenemos un periodo de fase 2, que abarca prácticamente todo el verano, y que representa lo que es el crecimiento de la fruta, ¿sí? Acá se define el tamaño de la fruta que vamos a tener a cosecha. Entonces también, si tenemos déficit hídrico, déficit nutricionales, vamos a estar afectando directamente el tamaño, ¿sí? Podemos tener una buena cantidad de fruta, pero si tenemos limitante de agua, nutriente en este periodo, nuestro tamaño de fruta se va a reducir, o se va a ver afectado. Y por último tenemos una fase 3 que se denomina de maduración y abarca del periodo otoño en adelante, ¿sí? Acá escribí esta palabra que dice crecimiento compensatorio. Hay cultivos, hay cítricos, que si nosotros tenemos un déficit hídrico en este periodo de fase 2, ¿sí? Déficit hídrico, o sea, falta agua en esta fase 2 y no pudimos regar porque no teníamos la bomba, o X problema, nosotros acá en fase 3, si le suministramos adecuadamente de agua, no le hacemos sufrir estrés hídrico, podemos llegar a tener un crecimiento que compense parte de la pérdida de crecimiento que se generó en esta fase. No lo recuperamos totalmente, pero podemos llegar a tener una compensación de esa merma en tamaño de fruta, ¿sí? Entonces es importante conocer estas fases de crecimiento que se produce en el cultivo para poder tomar decisiones de manejo más certeras, ¿sí? Bueno, el plan de fertilización es un plan de fertilización de Melgar y Zurita, ¿sí? Que son de 100 para cultivo de plantas cítricas adultas, con 180 kilogramos por hectárea por año de nitrógeno, 90 kilogramos por hectárea por año de pentóxido y 225 kilogramos por hectárea al año de óxido de potasio. El esquema del fraccionamiento de
octubre a noviembre se aplicó el 50% del nitrógeno, el 50% del fósforo y el 60% del potasio. Y el resto del año, durante todo el verano, se aplicó el 50% restante de nitrógeno, 50% restante del fósforo y el 40% del potasio. ¿Sí? Lo que varía en este plan de fertilización es la cantidad de potasio que se aplica en cada periodo, ¿sí? Al principio 60% y luego se complementa con el 40%. Esta es una planilla de balance hídrico que se utilizó para ese lote. Fueron balances diarios, ¿sí? Diariamente se tomaba registro de evapotranspiración, se calculaba la evapotranspiración de cultivo, se registraban las precipitaciones, dentro de las precipitaciones efectivas, o sea que realmente son eventos de lluvia que aportan agua a nuestro suelo y que lo va a poder utilizar la planta. Se determinó la lámina de riego, ¿sí? del lote, y bueno, los tiempos de riegos, y de esa manera se fue haciendo un seguimiento del estado hídrico del suelo y los riegos, ¿sí? Un poco como para ir terminando, les presento acá los resultados del ensayo, ¿sí? En situación de riego, ¿sí? Donde estaba el cultivo ya hace 20 años con riego, donde se hizo el fraccionamiento de la fertilización a través del fertirriego, de una vez por semana y 3 veces por semana, ¿sí? Fíjense un poco acá los parámetros que se midieron de rendimiento. Tenemos el tratamiento una vez por semana y 3 veces por semana. El número de frutas totales, ¿sí? Hay una diferencia significativa. En el peso de la fruta no se encontraron diferencias significativas, ¿sí? El balance hídrico para los dos tratamientos era el mismo. Y el rendimiento de los lotes, ¿sí? Del tratamiento con fraccionamiento una vez por semana, llegamos a 35 toneladas por hectárea, y en el fraccionamiento de 3 veces por semana, llegamos a un rendimiento potencial de 53 toneladas por hectárea, ¿sí? Acá ya tenemos diferencia significativa en lo que es el rendimiento de fruto a partir del fraccionamiento de la fertilización. Y bueno, esto es un parámetro que también medimos, que fue la eficiencia en el uso del agua. Cómo se incrementó a partir de obtener mayor rendimiento, se incrementa la eficiencia en el uso del agua, o sea, la cantidad de kilogramos obtenidos por metro cúbico de agua utilizado, ¿sí? Bueno, esto es lo que sucedió en la situación de riego, ¿sí? Con fertirriego, y ahora lo que pasó en el otro lote, donde teníamos unos tratamientos de fraccionamiento y aplicación de base en un solo momento del año. El número de frutas, cómo fue en cada uno de los tratamientos. El peso de la fruta no tuvo diferencias significativas, sin embargo, en el número de frutas hubieron diferencias significativas, ¿sí? En la cantidad de fruta que llegó a cosecha al final, y vemos que eso impactó directamente en lo que es el rendimiento, ¿sí? Donde obtuvimos diferencia significativa en el fraccionamiento de la fertilización. En la fertilización del tratamiento en situación de secano se usó cloruro de potasio de suelo, se utilizó triple 15 y urea. Urea, triple 15, cloruro de potasio y esos fueron los fertilizantes. Y en este caso en fertirriego utilizamos urea, nitrato de potasio y ácido fosfórico. Y bueno, se realizó un encalado, ¿sí? Se realizó un encalado directamente en el suelo, en ambos tratamientos, para corregir el pH del suelo. Conclusiones.
en la situación de riego, ¿sí? Como de secano, podemos ver que a través del fraccionamiento de la fertilización se logró un mayor rendimiento, ¿sí? A través del incremento en el número de frutas por planta. Por otro lado, en la situación de riego, ¿sí? Se determinó que el riego suplementario, ¿sí? Al hacer el riego suplementario, mejoró fundamentalmente los tamaños de fruta. Con respecto a parámetros de calidad de fruta, no se observaron diferencias significativas dentro de cada uno de los ensayos, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que se puede incrementar de manera muy importante el rendimiento de los cítricos en la cuenca bellavistense, utilizando las técnicas de fraccionamiento de la fertilización y el riego suplementario. Bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes y espero que que les sea de utilidad y bueno, quedo acá abierto para las preguntas si las hubiese. Muchas gracias, Ariel. Excelente la disertación. Pasamos un poco por lo que es citricultura, lo que es los limones, y bueno, con tu tesis en naranja creo que es importante el tema propuesto y los resultados que obtuviste. Tenemos ahora, hay una consulta de Ezequiel sobre el funcionamiento del tensiómetro e higrómetro o algún elemento para medir humedad que podés comentarle al respecto. Están viendo en una empresa, son 12 técnicos que están todos viendo en este momento tu disertación. Correcto. Bueno, no profundicé tanto en el ensayo por ahí, pero sí, en el ensayo trabajamos con tensiómetros y lo importante, en suelos arenosos anda muy bien el tensiómetro y es importante calibrarlo con el método gravimétrico, ¿sí? Donde nosotros vamos evaluando el contenido de humedad de nuestro suelo en diferentes valores que nos registra el tensiómetro. Y de esa manera nosotros vamos a poder ajustar el uso del tensiómetro a nuestro tipo de suelo, ¿sí? Entonces, haciendo el control con el método gravimétrico, podemos determinar la capacidad de campo, el contenido de la capacidad de campo y relacionarlo con la lectura que nos esté haciendo el tensiómetro en ese momento acá. Y de esa manera nosotros vamos a poder calibrar el instrumento y usarlo de una manera muy eficiente para determinar los momentos de riego. Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo que estuvimos charlando también en otras capacitaciones, que dentro del marco de buenas prácticas agrícolas, que es de cumplimiento obligatorio, el manejo del agua también es importante porque uno de los puntos sobre los cuales se basa también es ese uso eficiente del agua, que por ahí en algunas zonas es un recurso escaso. Hoy nuestra zona citrícola, si bien existen cierta cantidad de hectáreas, que por ahí una de las actividades de Ariel nos puede comentar un poco es eh, cómo se encuentra en nuestra zona en cuanto a la cantidad de quintas con riego. Si bien son riegos suplementarios los que por ahí se hacen en nuestra zona, si tenés algún dato del relevamiento que están haciendo con Diego, cómo viene ese tema, y si querés comentar un poquito lo del ensayo que por ahí se está por empezar a realizar. Bueno, sí, cómo no. Se está haciendo un relevamiento principalmente de quintas cítricas que están bajo riego. En un primer momento lo que se está haciendo es una encuesta donde el productor nos brinda información respecto al tipo de manejo que hace con los riegos y
qué criterio toma al momento de definir las láminas de riego, ¿sí? Y cómo son sus frecuencias de riego. De esa manera, nosotros al finalizar este año, vamos a tener una idea más fehaciente en la zona de cómo maneja el riego el productor en la zona, ¿sí? Recién llevamos encuestado algo así como 20 productores y es muy variable los criterios que utilizan para hacer los riegos, ¿no? Prácticamente todavía no vimos nadie nos comentó de un balance hídrico que realicen o de seguimientos de humedad a través de algún instrumento o alguna medición directa en el campo. Con lo cual creemos que es un tema a desarrollar para llegar a lograr que los productores tengan un manejo eficiente de los equipos y un mejor uso de este recurso que es el agua, y que por ahí se pone escaso en algunos momentos del año, ¿no? Con años de sequía, por ahí tenemos problemas de Napa. abastecimiento de agua en las napas, en las perforaciones, y por ahí se ven en problemas los productores en el diseño de los equipos de riego que tienen instalados, que no le dan abasto, ¿no? Para poder reponer las láminas de riego, más aún cuando solamente riegan en periodos determinados y no hacen un balance hídrico durante todo el ciclo de cultivo. Exacto. Bien, y Hay con una respecto consulta, sí, con perdón, perdón, respecto hay una consulta del ingeniero Gustavo Ramírez Colombo sobre qué rango o con qué valores de conductividad se maneja en este momento una quinta en producción. ¿Qué rango de conductividad se estaría manejando? sí, el cítrico es bastante sensible a la salinidad, tendría que estar en un rango entre 1,5 y 2, sería un valor óptimo, y es importante hacer este seguimiento de la conductividad eléctrica. Ujú. Buenísimo. No sé si Bueno, con respecto al lote demostrativo que estamos comenzando este año en una quinta cítrica, la idea es utilizar, como les decía hoy, las herramientas del análisis foliar y análisis de suelo para poder hacer un programa de nutrición, ¿sí? Y bueno, la idea es hacer una propuesta desde la institución de un manejo nutricional, compararlo con el que el productor realiza habitualmente, y luego tener también un testigo en blanco sin ningún tipo de manejo nutricional, más que nada que el riego solamente, eso sí, en todos los tratamientos, llevarle un balance hídrico, y bueno, ver un poco, que el productor vea qué es lo que sucede y los efectos que tiene el tema del ajuste nutricional y el riego al momento después de cosechar, ¿no? muy bien, buenísimo. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Desde ya, Ariel, primero te felicito, muy buena la charla. Le agradezco la participación a la gente que hoy nos acompaña, a los técnicos, y más que nada invitarlos a participar de otras charlas que se tienen programadas. En este caso tenemos una capacitación virtual, mejor dicho, presencial con protocolo acá en Bellavista, para aquellos que puedan participar. Es el 24 de septiembre a las 4 de la tarde. La capacitación es en la quinta de Juan Carlen, acá cerca de la estación experimental del INTA. El disertante, el ingeniero Alcides Aguirre, y la temática que se va a tratar en esa capacitación es la identificación de la mosquita de la flor de los cítricos, que es una plaga emergente en limón y es muy importante tenerla en cuenta para evitar problemas, ya que afecta a la flor, que es el futuro fruto, ¿no es cierto?
Esta capacitación que le estoy comentando también está organizada por el Proyecto Local Frutícola, el Proyecto Fontagro HLB, el Proyecto PS010 de Intensificación de Cadenas Frutícolas y el Grupo de Cambio Rural Jóvenes Agricultores. Más que nada el chivo pasamos ahí para los que posiblemente puedan participar de esta capacitación. Bueno, otra capacitación que vamos a tener es el 30 de septiembre sería el módulo 5, manejo integrado de malezas, a las 9 de la mañana también. Ya vamos a estar comunicando sobre esa capacitación un poco más adelante. Les agradezco a todos por su participación. Soy el ingeniero Víctor Beltrán, coordinador del proyecto local frutícola, que está a cargo de este ciclo de capacitaciones virtuales. Muchísimas gracias y que tengan un